Aleluya. Gloria a Dios. But with much love, I come to Peru. I love you guys very, very much. Bueno, como decía hace un ratito, yo hago todo esto, viajo con mucho amor porque los amo a cada uno de ustedes. And I actually was asked an interesting question today. I've been asked a couple interesting questions. La verdad es que yo he recibido un par de preguntas interesantes el día de hoy. The first one was, what are my plans for Peru? Una de esas preguntas fue, ¿cuáles son tus planes con Perú? And that's an interesting question. Es una pregunta interesante. But it really hasn't changed in the last 30 years. Pero- 2000, I've been coming here since 2002. Yo estoy viniendo a 2003, Perú desde el 2003 aquí a Perú. And it really hasn't changed for me. Y la respuesta a esa pregunta ha cambiado para mí. When I first started coming, I wanted to help my dad. Cuando yo venía a Perú las primeras veces, lo que quería era ayudar a mi padre espiritual. But the more no, not my spiritual father. Ok, perdón, a su papá, no necesariamente espiritual. My spiritual father is Brother Copeland. Su padre espiritual de Pastor Kurt es el hermano Copeland. Entonces él vino acá a Perú a ayudar a su papá. I'm talking about my dad. Está hablando de su papá. And I wanted, as I got to know many of you, I wanted to help you learn what I learned just at a faster pace. Así que en ese entonces lo único que yo quería era que de repente aprendan como yo aprendí de algo rápido nada más. And that you wouldn't have to take the time that I took to learn some of the things I've learned. Y que ustedes de repente no se tomen tanto el tiempo de aprender lo que yo he aprendido. And also that to be able to answer questions. Y también lo que quería después, más adelante, es pasar mucho más tiempo con la gente, ser capaz de responder preguntas de todos ustedes. And to teach you how to do things, not just about things. Y enseñarte cómo hacer las cosas, no solamente decirte cómo se hacen las cosas. You know, a lot of times we say have faith, but nobody ever teaches us how to walk by it. Muchas veces lo que solemos hacer es decirle a la gente, ten fe, pero no le mostramos a la gente cómo es eso de tener fe. They tell us we need to hear from God, but then don't teach us how. Mucha gente nos dice que tenemos que escuchar de Dios, pero no nos muestra cómo es que escuchamos de Dios. And a big part of what we do as a ministry is teach people how to do things. Muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que hacemos en el ministerio es para enseñarte a ti el cómo lograr eso. And in particular, we have a particular heart for ministers. Y en particular, como ministerio tenemos un corazón para los ministros especialmente. There's around 150 to 200 ministers around the world that call me pastor. Son aproximadamente entre 150 y 200 ministros alrededor del mundo que me llaman a mí pastor, su pastor. And I have a responsibility to them to help them. Y yo tengo una responsabilidad para ayudarlos. I'm sure that in all this time I've been coming to Peru, En todo este tiempo que yo he estado viniendo a Perú, I've met many people who wanted to build their own kingdoms. yo he conocido a mucha gente que lo que quería hacer era construir sus propios reinos. And they wanted to be called pastor so that it would make them feel important. Y quería que los llamaran pastores para que les haga sentir a ellos mejor. I have a completely different view. Yo tengo una visión completamente distinta a eso. My job as pastor is to help you know you're important. Mi trabajo como pastor es ayudarte a ti a que sepas que eres importante. That it cannot be about me, it has to be about you. De que no se trata de mí, tiene que tratarse de ti. And so I want to help the ministers. I want to help the churches of the country. Así que mi deseo era ayudar a los ministros, ayudar a las iglesias de diferentes países. Now, invariably, somebody wants to ask for money, but the truth is you don't need money, you need wisdom. Ahora, alguno puede de repente acercarse a pedir dinero, pero la verdad es que no necesitamos dinero, lo que necesitamos es sabiduría.
Money runs out, but wisdom brings riches and honor. El dinero va a pasar, pero la sabiduría trae riqueza y honor. And so my heart for Peru is to continue to come, to continue to try to help ministers and churches. Así que mi deseo por Perú es regresar, seguir viniendo aquí a Perú para ayudar iglesias, para ayudar ministros, To help you know that you will hear, well done, thou good and faithful servant, at the end of your days. para ayudarte a ti a que estés seguro de que cuando tú llegues a ese tiempo final escuches estas palabras: bien, bien hecho, buen servo y fiel. And if you get into trouble, to help you Y si tienes algún problema, te queremos ayudar con eso. and not throw you away. No te queremos descartar por el hecho de que hayas fallado. There was one of the saddest things that I've dealt with was actually in another country, in France. Una de las cosas más tristes con las cuales yo he tenido que lidiar me sucedió en Francia. There was a man that I knew that was a pastor that I had known for years. Este era un pastor que yo conocí y lo conocía por muchos años ya, But I was not his pastor, pero yo no era su pastor. and he was not a member of Kurt Owen Ministries ministerial organization. Y él no era parte de la organización de los ministerios Kurt Owen. And there was, he ended up being unfaithful to his wife. Y él terminó siéndole infiel a su esposa. And he immediately repented. Bueno, él se arrepintió inmediatamente. It wasn't one of these things that went on for years. No fue algo que duró por muchos años. The minute it happened, he repented. Al momento en el que sucedió todo esto, este pastor se arrepintió. But he had trouble getting over it. Pero él tenía problemas para salir de eso, para librarse de ese proceso, de ese momento. And it caused him problems in his marriage. Y eso le causó problemas en su matrimonio. Now, he's a part of another organization. Ahora él es parte de otra organización. And so they had been struggling for about 8 months. Y él tuvo este problema, no podía sobrellevar esto y tuvo este problema por aproximadamente 8 meses. And couldn't get any help. Y no encontraba ayuda en ningún lado. And one day he calls, and he calls the office and says he really needs to talk to me. It's an emergency. It's very important. Y una vez él llamó a los ministerios Kurt Owen y él dijo que necesitaba hablar conmigo, que era muy importante que habláramos. And so they found me, and I talked to him. Y me buscaron y me encontraron y yo pude hablar con este pastor. And he explains what happened. Me explicó lo que sucedió. And he said, would you be willing to help us? Y él me dijo, ¿podrías por favor estarás dispuesto a ayudarnos? He said, I've been asking my organization for help for the last 6 months, and they haven't done a single thing. Él me dijo, yo estuve buscando ayuda en mi organización por ya aproximadamente 6 meses y ellos no me han dado ni una respuesta, no me han dicho absolutamente nada. I'm in trouble, and my marriage is in trouble. Estoy en problemas y mi matrimonio está en problemas. And this was on a Thursday. Esto fue un jueves. I said, okay, I'll be there Monday. Yo le dije, muy bien, voy a ir el lunes entonces. He said, sir? Y él me dijo, señor. I said, I can't get there before Monday. Yo le dije, la verdad es que no puedo llegar hasta el lunes para ayudarte, pues no puedo ir ahí. He said, sir, I'm in France. Y él me dijo, señor, bueno, yo estoy en Francia. I said, I understand. Yo le dije, bueno, sí lo entiendo. I'll do my service on Sunday, and I'll catch a plane. I'll be there Monday. Voy a tomar mi vuelo el domingo después del servicio y voy a estar contigo el lunes. I went over there. I spent a week. Fui hasta Francia, viajé hasta Francia después de mi servicio y permanecí una semana allí. I don't even know if I ministered. No me acuerdo ni siquiera que he ministrado, Spent time with he and his wife. pero pasé tiempo con él, con su esposa. Did some things to help them, Hice mucho para ayudarlos a ellos. and flew home. Luego volé de vuelta a casa. Because I believe that ministers, when they have problems, need somebody that will help them and not throw them away. Porque yo creo que cuando los ministros buscan ayuda, necesitan de alguien que los ayude y los escuche, no que los ponga a un lado. Because I wouldn't want to be thrown away if I made a mistake. Porque yo no quisiera que me voten o que me pongan a un lado cuando me equivoco.
And so what is my heart for Peru? Así que, ¿cuál es mi corazón para Perú? To help. Ayudar. Just to help. Solo quiero ayudar. Amen? Amén. Now I'm going to address one other thing. También quiero abordar otro tema también. I've been asked this question several times this year here in Peru. Se me ha hecho esta pregunta varias veces aquí en Perú. And I want to be clear before I make my statements. Y quiero ser muy claro antes de decirte lo que te voy a decir. I am not attacking anyone. No es mi intención atacar a nadie absolutamente. My heart is not to dishonor anyone. Mi corazón no es para deshonrar a alguien. But people have asked me, Pero la gente me ha estado preguntando con respecto a este tema. do I believe that Jesus is going to return or whether he has already returned? Me han hecho esta pregunta. ¿Crees tú, pastor, que Jesús va a volver por segunda vez o ya regresó? And I want to be clear. Y quiero ser claro una vez más. I am looking for the return of the Lord Jesus Christ. Yo estoy esperando por la segunda venida del Señor Jesús. That is my hope and my help. Esa es mi esperanza y esa es mi ayuda. I look for the day that he splits the sky, Yo estoy esperando el día en el que Él abra los cielos, that he lands on the Mount of Olives, que venga en este monte del olivo and the ground splits, y también la tierra se abra and the entire earth knows y toda la tierra entera sepa there is one God, que hay un Dios, one Lord, un Señor, and Jesus is his name. y su nombre es Jesús. So that is where I stand. Así que esa es mi posición. Now I will say this. Voy a decir esto. I know that people have attacked ministers for believing what I believe. Yo sé que hay mucha gente que ha atacado a ministros por creer lo que yo también creo. And I want to be clear. Y quiero ser claro. If you wish to attack someone, Si tú quieres atacar a alguien, you should attack me. deberías atacarme a mí. Leave the other people alone. Deja a mi gente aparte. Why don't you pick on me? Ven y dímelo a mí. I'm not going to let you hurt other ministers just because you have a pet doctrine. No te voy a dejar que lastimes a otros ministros solo porque tienes una doctrina retorcida. I'm not against anybody, Otra vez, no estoy en contra de nadie, but I'm not going to let people get hurt needlessly. pero no voy a permitir que la gente sea herida con doctrinas falsas. So if anybody asks you, Así que si alguien te pregunta, what does Pastor Kurt believe? ¿qué es lo que el pastor Kurt cree? He looks for the return of the Lord Jesus Christ. Diles, él está esperando por el retorno del Señor Jesús. Amen. Amén. All right. We've been talking about dealing with rejection. Muy bien, entonces hemos estado hablando con respecto a lidiar con el rechazo. And I want to talk about one of the effects of rejection. Y quiero hablar acerca de uno de los efectos del rechazo. Go with me to Proverbs 29:25. Vayamos a Proverbios 29. I'm going to teach for a little while, and then more than likely I'm going to bring Sydney up. Voy a predicar por un poco de tiempo y luego vamos a darle el pase al pastor Sidney para poder compartir también. One of the things that we want to do at KOM is to give you access to good ministers that will give you good teaching and encourage you. Una de las cosas que nosotros anhelamos como los ministerios Kurt Owen es que tú puedas conocer y que nosotros te podamos presentar a buenos ministros de Dios que tienen un ministerio excelente, de excelente calidad. That it's not about offerings, it's about you and ministering to you. Que no se trata de ofrendas, sino se trata de ti y de ministrarte a ti. Amen? Amén. Proverbs 29:25. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado. When you experience rejection,
Cuando tú experimentas el rechazo, when it begins to become a part of your thinking, cuando esto comienza a convertirse en parte de tu forma de pensar, you become afraid of people. empiezas a tener temor de la gente. And I don't mean like terrified like you're going to run away. No me refiero al miedo de que tú te escapas de la gente o huyes, ¿no? I'm talking about that you quit speaking truth. Estoy hablando de que cuando existe ese temor, tú dejas de decir la verdad. You quit holding to the truth. Dejas de sostenerte de la verdad. You will not show people who you really are and tell them what you really believe. No vas a mostrarte a la gente como realmente eres y no vas a decirles la verdad como es. And now you're trapped. Y ahora estás atrapado. You've been lassoed. Y tienes un lazo, como dice aquí. Because that means like this lasso? Yes. Yeah. Yeah. Sí, Yeah. sí. Okay. Entonces se refiere a ese, cuando unos vaqueros echan lazo en la vaca, ¿verdad? Y están atrapados, es lo mismo, se trata de eso. Maybe you're in here today Quizás estés aquí ahora and you've been lassoed y estés enlazado, atrapado, because of your fear of man. a causa de tu temor del qué dirán de la gente. And listen, they don't even have to be intimidating. Ahora, ellos no necesariamente, la gente no tiene que ser necesariamente intimidante para ti. You know, I've talked about how I've experienced so much rejection in my life. He compartido un poco acerca de cómo es que yo he lidiado con el rechazo en mi vida. And because of that, honestly, I have to watch out because sometimes in my own thinking, I'm just expecting people to reject me. Y yo tengo que trabajar eso en mí porque de alguna manera es como que yo estoy teniendo la expectativa de que la gente me rechace. Estoy como que a la espera de que la gente me rechace. But when my daughter was born, I found within myself this desire to be accepted by her. Cuando mi hija nació, yo construí en mí este deseo de ser aceptado por mi hija. And 2 years ago, she said something that I thought I would never, I hoped I would never hear. Y hace un tiempo atrás ella me dijo algo que yo esperaba que nunca me hubiese dicho. She said, I don't love you, I love mommy. Me dijo, papá, yo no te amo a ti, yo amo a mi mamá. Because she wasn't old enough yet to understand you could love two people. Porque ella todavía no tenía la edad suficiente para entender que ella podía amar a dos personas. She doesn't think that today, but she did then. Ya no piensa ella así ahora, pero en ese entonces pensaba así. And I have to be honest. Y tengo que ser honesto, I was shocked at how hurt I was over that statement. yo me puso en shock qué tan herido estaba yo cuando mi hija me dijo eso. Because the majority of time, I really don't care what people think. Porque la mayoría del tiempo, la verdad es que cuando la gente me dice algo así, es como que no me afecta, no me importa mucho. But when she said that, Pero cuando ella me dijo eso, I cared about what she thought. de verdad me importaba lo que ella estaba pensando de mí. And then I started wondering, Y luego empecé a pensar, maybe I shouldn't discipline her like I do. o de repente no tuve que disciplinarla como lo hice la otra vez. Maybe I shouldn't correct her like I do. Quizás no tuve que corregirla como lo hice. Because after all, Porque después de todo, I'm afraid she's not going to love me. tengo miedo de que ella no me ame. Now, my daughter is not intimidating, Ahora, mi hija no es intimidante, but in a moment of time, pero en un periodo de tiempo, the fear of men tried to get a hold of me. el temor al hombre me atrapó, me puso en una trampa. And I had to make a decision. En ese momento yo tuve que tomar una decisión. We can have a relationship on the basis of her good or on the basis of my good. Podíamos construir una relación basada en su bondad o en mi bondad. The best thing for me
is that I do not correct her and just be her friend. Lo que podía yo hacer es simplemente quizás no corregirla y entre comillas ser su amigo. The best thing for her, though, is that I discipline her and correct her. Pero lo mejor para ella es que yo la corrija y la discipline. In that moment of time, En un periodo de tiempo, I had to deal with the fear of men. yo tuve que lidiar con el temor al hombre, a una persona. We have this in relationships. Sucede eso también en nuestras relaciones. We won't tell each other how we really see something. No nos decimos el uno al otro cómo de verdad vemos las cosas, cómo pasaron las cosas. No somos sinceros And we become lassoed. y quedamos atrapados, enlazados. We become trapped. Caemos en esa trampa, estamos atrapados. And then we become miserable Y luego nuestra vida empieza a ser miserable, because we're not being who we really are. porque no somos quienes realmente deberíamos ser. People do it with their friends when they're young. Esto pasa también con nuestros amigos de repente cuando éramos más jóvenes. It can be as simple as a movie. Podía pasar, por ejemplo, con una película. Oh, I saw this great movie. It was awesome. Mira, vi esta película grandiosa, me encantó. Did you see it? ¿Viste esa película? Yes. Sí. Did you like it? ¿Te gustó? Yeah, it was great. Sí, fue una buena película. And you didn't like it at all. Estás mintiendo porque en realidad no te gustó para nada la película. But you don't want to lose your friend. Pero no quieres perder la amistad de tu amigo, sí que le mientes. You're afraid of what they're going to think about you Tienes miedo de lo que van a pensar de ti. in something as dumb as a movie. Algo tan superfluo como una película. Unless it's Tombstone and then it's completely valid. Now, so we have to understand how we can become afraid of men. Así que lo que quiero es que ustedes entiendan que puede llegar el punto en el que estamos tan temerosos de qué dirá la gente o de cómo reaccionará la gente. And then we get into ministry. Y luego vamos a hablar, por ejemplo, acerca del ministerio. We won't teach on offerings because we're afraid people won't give. Cuando ministramos, no queremos hablar con respecto a las ofrendas porque de repente la gente se va a ofender. When somebody asks us our opinion, we won't be honest with them because we're afraid they're going to leave the church. Cuando alguien nos pregunta nuestra opinión con respecto a algo, tenemos miedo de decirles la verdad porque creemos que en el momento que escuchen la verdad, se van a ir de la iglesia. Sometimes it's not even an opinion. A veces ni siquiera es una opinión. This is what the Word of God says. Esto es lo que la palabra de Dios dice. What do you think? ¿Qué piensas tú de eso? It's not a matter of what I think. Bueno, no importa que yo esté pensando o que piense de eso. This is what the Word of God says. Esto es lo que la palabra de Dios dice. What about if you were on national television Ahora, ¿qué sucede si tú estás en televisión nacional and somebody looks at you and says, "Are Muslims going to go to heaven?" y te pregunta a ti, te dice, oye, ¿los musulmanes van a ir al cielo? How will you answer that? ¿Cómo respondes esa pregunta? Will you yield to the fear of men ¿Te vas a someter al temor a los hombres? and say, "Well, I don't judge anyone"? Y vas a decir, bueno, yo no juzgo a nadie. Or will you say, "Unless a man is born again, he will no wise see the kingdom of God"? O tú vas a decir firmemente, a menos que alguien nazca de nuevo, no va a haber el reino de Dios. Jesus is the way, the truth, the life. No man comes unto the Father except by Him. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. It's not my opinion. No es mi opinión, That is just the way it is. así es como es la verdad. I had a real good friend one time. Yo traté esto con un amigo una vez. Probably one of the most dangerous people in the world. Quizás esta persona sea la persona más peligrosa en todo el mundo. Really, he was
an amazing tactical individual. Esta persona trabaja en protección y es una persona muy entrenada, muy capaz, así que es altamente peligroso. And he was not saved, and I was giving him a Christmas present. Y él no era salvo y yo le estaba dando un regalo de Navidad. And he said, thank you for this. Y él me dijo, gracias por esto. He said, but I have a question. Y me dijo, pero yo tengo una pregunta. He said, is it true that people like you think I'm going to hell? ¿Es verdad que gente como tú piensan que yo voy a ir al infierno? I said, no. Yo le dije, no, No, not at all. no, para nada. I know you're going to hell. Yo sé que tú vas a ir al infierno. You haven't accepted Jesus. No has aceptado a Jesús. I love you. Te amo. I don't want you to go to hell. Yo no quiero que te vayas al infierno. But yeah, Pero sí, that's where you're going. ahí vas a ir. And he looked at me like, Y él me miraba así, ¿no? Sorprendido. you can't be afraid of men. No puedes permitir que el temor al hombre te paralice. If you are, you can't tell them the truth. Si tú tienes ese temor de la gente, simplemente estás atrapado. People need us to tell them the truth. La gente necesita que se le diga la verdad. And many times when you've experienced rejection, Y muchas veces cuando tú experimentas rechazo, the fear of man comes next. el temor al hombre es lo que sigue a eso. And you become trapped. Y terminas atrapado. And then you become miserable Y luego tu vida empieza a ser miserable. because you feel as though I'm standing here stuck. Porque tú piensas y ahora dices, estoy aquí, estoy parado, pero estoy atrapado, estoy estancado. Because you are. Porque la verdad es que sí lo estás. You're stuck. Estás estancado. And the fear of man put you there. Y el temor a los hombres es lo que te ha puesto allí. But you can change that. Pero la buena noticia es que tú puedes cambiar eso. This verse actually gives us the answer. De hecho, este versículo nos da la respuesta. We're actually going to trust God. Lo que tenemos que hacer en realidad es confiar en Dios. Well, what if I tell people that Jesus is the way, the truth, and the life, and then they walk away? Pero ¿qué pasa si yo le digo a la gente que Jesús es el camino, la verdad y la vida y se van? Trust God. Bueno, confía en Dios. What if I preach the truth and they leave my church? ¿Qué pasa si yo predico la verdad y la gente se va de mi iglesia? Trust God. Confía en Dios. What if I correct them and they quit tithing? ¿Qué tal si yo los corrijo y esta gente deja de diezmar? Trust God. Bueno, confía en Dios. Begin to put your faith in Him and not in the people. Empieza a poner tu fe en Él y no en la gente. Your love goes to the people, your faith goes to God. Tu amor es hacia la gente, pero tu fe tiene que ser para con Dios. He is what's going to put you over. Él es aquel que te va a sacar de eso. It's Him. Es Él. It becomes all about Him. Empieza a convertirse y nuestro enfoque se convierte solo en Él. The people are upset. I stood up and said, Jesus is the way, the truth, and the life, and the people are upset. Oh, pero yo me he parado frente a la gente, les he dicho que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y se han molestado conmigo. But Jesus is thrilled. Pero Jesús es la verdad. Ask yourself, Pregúntate a ti mismo, who would you rather offend? ¿a quién preferirías ofender tú? The people ¿A la gente or the Lord? o al Señor? Who would you rather offend? ¿A quién prefieres ofender? The people who have limited resource ¿La gente que tiene recursos limitados or Almighty God who has unlimited resource? o al Dios Todopoderoso que es ilimitado? Oh, but if I were to teach some things, they'd quit giving.
Oh, pero si yo les enseño acerca de esto, van a dejar de dar. God has more money than they do. Bueno, la verdad es que Dios tiene más dinero que todos ellos. If you want to minister and make the richest person in the church happy, Si tú quieres predicar a algo y hacer a la persona más rica de la iglesia feliz, I do. Every time I minister, I want to make the richest person in the church happy. yo hago esto, yo hago que la persona más rica en la iglesia esté feliz. I want to make sure they keep giving. Voy a estar seguro de que siga dando esta persona. The only thing is, El único asunto es the richest person in my church que la persona más rica de mi iglesia is Jesus. es Jesús. Nobody else in there has the resources he has. Nadie en la iglesia tiene los recursos que él tiene. Nobody in that church can protect me like he can. Nadie en la iglesia puede protegerme como él lo hace. Our trust is in God and not in people. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y no en la gente. Now, I want you to evaluate and ask yourself this question. Quiero que hagas una evaluación y te hagas esta pregunta a ti mismo. Where in my life have I yielded to the fear of men? ¿En qué punto de mi vida yo me he sometido al temor a los hombres? Like Pastor Sidney was saying today, ask the Lord. Como el pastor Sidney estaba convirtiendo hoy, Lord, hazle esta pregunta al Señor. Reveal to me, Dile al Señor, pídele, dile, show me revélame, where I muéstrame. have yielded to the fear of men. En el momento en el que yo me he sometido al temor a los hombres. He didn't say fear of men. He was talking about asking the Lord to show you. Obviamente el pastor estaba compartiendo acerca de que el Señor te muestre su voluntad, ¿verdad? Pero podemos preguntarle al Señor acerca de los momentos en los que hemos sido atrapados por el temor a los hombres. Ask him to show you where you become afraid of people. Pregúntale, dile al Señor que te muestre en qué punto tú has sido atrapado por el temor a los hombres. The same guy who says, I'm not afraid of anybody, El mismo hombre que puede decir, yo no tengo miedo de nadie. is the same person who will say, his wife will say, do I look fat in this dress? Ese mismo hombre, cuando su esposa le pregunta, cariño, ¿me veo gorda? No, baby. Va a decir, no, bebé, no te ves No. gorda, no. No. My wife will not ask me questions like that. Mi esposa, bueno, no me pregunta, no me hace ese tipo de preguntas. She told somebody, she said, I never ask Kurt what he thinks about an outfit. Y ella dice, no, yo le pregunto a alguien más si de verdad yo me veo así o no. They said, why? Y él dijo, ¿por qué? She said, because he'll tell me. Porque si yo le pregunto a mi esposo que me diga si estoy gorda o no, me va a decir la verdad. In the days to come, there are challenges coming on the earth. En los días que vienen, en el futuro cercano, van a venir desafíos. And people are going to need people are going to need you to tell them the truth. Y la gente va a necesitar que tú les digas la verdad. They're going to need a person who will not bow their knee to pressure. Van a necesitar de gente que no se arrodille ante la presión de la gente. That even when they're wrong, you are willing to tell them they are wrong. Que incluso cuando ellos están equivocados, tú vas a tener la valentía de decirles que están equivocados. Because you are loyal to Jesus. Porque tú eres leal a Dios. And your trust is in Him. Y tu confianza está en Él. I'm going to close with this. Go with me to 2 Timothy 1:7. Voy a cerrar con esto. Vamos al libro de 2 de Timoteo 1:7. Now I forget how this says this in Spanish. It's for God has not given a spirit of fear, right? Of cowardice, okay, but of power, love, and self-control. Okay, all right. How do you approach your problems?
¿Cómo tú enfrentas los problemas? God has not given you a spirit of fear to be a coward. Dios no te ha dado a ti un espíritu de temor para ser cobarde. He has given you a spirit of power, Te ha dado un espíritu de poder, love, de amor and self-discipline. y de dominio propio. That's what you've been given. Eso se te ha sido dado. Why do you approach your problems in fear? ¿Por qué tú enfrentas tus problemas con miedo? When you have challenges, you need to look at them and say, you do not have the power to overcome me. Cuando tú tienes problemas, lo que tienes que hacer es obrar en ese poder y decir, tú no tienes ningún poder en contra de mí. I'm not afraid of you. No te tengo miedo. You're not the one here with power. Tú no eres aquí el que tiene el poder. I am. Yo tengo el poder. You are not the one here that is loved of God. Tú no eres aquel que es amado por Dios. I am. Yo soy el amado de Dios. And I am going to walk out my relationship with Jesus to see the goodness of God in the land of the Y living. yo voy a caminar en esa amistad con Dios para ver su bondad aquí en la tierra. When you're dealing with people, Cuando tú estés tratando con la gente, don't deal with them in fear. no trates con la gente en temor. Walk in power. Camina en poder. I'm not intimidated. No estoy intimidado por ti. Love. Amor. Though I am not intimidated by you, Por el hecho que yo no esté intimidado por ti, I'm not trying to control you. no estoy tratando de controlarte tampoco. I love you. Te amo. And I'm going to control myself Y voy a controlarme a mí mismo también. and refuse to fear you, Y voy a rehusar a temerte. so you can always trust me to tell you the truth. Así que quiero decirte que tú debes estar seguro de que yo siempre te voy a decir la verdad. Amen. Did you get something out of this Amén. ¿Recibieron tonight? algo esta noche? Amén. Now tomorrow, Pastor Sidney's about to come up, but tomorrow I'm going to be teaching all day on the local church. Ahora Pastor Sidney va a compartir con nosotros, pero mañana quiero compartir un tema importante con ustedes y se trata acerca de la iglesia local. Tomorrow is not just for pastors, it's for anybody who wants to know what local church is about. Mañana no solamente está destinado a pastores, sino que es en general para todo aquel que quiera saber por qué vamos a la iglesia o qué es una iglesia local o cómo funciona la iglesia local. And for those of you that are pastors, I'm going to teach you how important you are to the body of Christ. Y para todos ustedes aquí que son pastores, quiero mañana recordarles y enseñarles que ustedes son valiosos. Amen? ¿Ven? Hallelujah! I'm going to tie something I've been teaching you about hearing from God in with what Pastor Kurt just taught you. Vamos pues a ponerle los toques finales a lo que estamos hablando durante estos días con respecto a cómo oír de Dios con precisión, adecuadamente. I'm not going to keep you long. I'll be real quick. Y por favor no se asusten, no voy a demorar mucho, vamos a ser bien prácticos. There are two voices trying to influence you in the earth today. Hay dos voces que pretenden influenciar tu vida en este mundo. The primary way that God leads you is through peace or no peace on the inside. La primera manera en la que Dios quiere guiarte es a través de si hay paz o no hay paz dentro de ti. As we mentioned earlier today, God put a part of His Spirit on the inside of you. Hoy aprendimos algo grandioso, que la manera como Dios se comunicaba con nosotros es que Él puso una parte, una porción de su espíritu dentro de nosotros. And the reason that He did this is because His Spirit knows what God is thinking. Y la razón por la que Él hizo eso es porque su espíritu sabe sus pensamientos. So God put it on the inside of you so that you can know His thoughts as well. De esta manera Dios puso de su espíritu dentro de ti para que tú sepas cuáles son sus pensamientos. In the next couple of verses after that, if we would have taken time to read those verses, it says Y en los that siguientes versículos que estuvimos leyendo dicen we have the mind of Christ. que tenemos la mente de Cristo. The reason we have the mind of Christ is because we have the Spirit of Christ on the Y inside. la razón por la que tenemos la mente de Cristo es porque tenemos de su espíritu dentro de nosotros.
So every decision you make in life, be checking on the inside for do I have peace or no? Así que qué importante es que cada decisión ante la que estemos, tenemos que preguntarnos, ¿hay paz en mi corazón o no? Sure, sometimes the Lord speaks to us on the inside Ahora sí, definitivamente hay veces que Dios habla en nuestro interior, or through a dream or a vision, o a través de sueños o una visión, but the primary way is by leading us with peace on the inside. pero la manera elemental en la que Él quiere guiarnos es a través de esta paz dentro de nosotros, su espíritu. You can be in the midst of terrible circumstances, Podrías estar en medio de situaciones terribles. and if you would use your reason and logic to make a decision, you would not go this direction because it looks bad. Y si tú estás guiado por tu razonamiento y tu lógica, pueda que tomes el camino equivocado. But on the inside, even though it looks bad, you know there's peace on the inside to go this direction. Pero dentro de ti, escucha, cuando tú te dejas guiar por la paz de Dios, tú puedes ir por el camino correcto aun cuando parece que no es el correcto. So to be spirit-led, Así que ser guiado por el Espíritu you play the part of a detective. involucra el hecho de que tú juegas un papel del detective. You're discovering where do I have peace? Descubres únicamente dónde tienes paz. Going this direction or this direction? Bueno, ¿hay paz en esta dirección o en esta dirección? And the way of peace is the way of God. Y la dirección, el camino de la paz, ten por seguro que es el camino de Dios. Now, that's the primary way that God leads us. Ahora, esa es la manera primera en la que Dios quiere guiarnos. The primary way that God influences us. Es la primera manera en la que Dios quiere influenciar nuestras vidas. Now, Ahora. the enemy also wants to influence you. Pero quiero que sepas también que el enemigo también quiere influenciar tu vida. And his primary voice of influence to you Y la primera voz o manera en la que el diablo quiere influenciar tu vida is fear. se llama miedo. Fear is how he tries to get you to do something. El miedo es la manera, la estrategia de Satanás para llevarte a ti a hacer algo que no debes. This is how he talks to you, is through fear. La única manera en la que Satanás habla a nuestras vidas es a través de miedo. Romans 8 in verse 6, Romanos capítulo 8, versículo 6, it tells us what the mindset of God is. dice y nos habla acerca de cómo está establecida la mente de Dios. Romans 8 6. Romanos 8, 6. For the mindset of the flesh is death, but the mindset of the spirit is life and peace. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. All right, let's look at Colossians 3:15, Vamos a Colosenses 3:15 and we'll see something very similar. y vamos a ver algo bastante similar. Colossians 3:15, Colosenses 3:15 dice, let the peace of Christ, to which you were also called in one body, rule your hearts and be thankful. dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Every decision you make, Cada decisión que tú tomes, be checking on the inside. chequeando en tu interior, Do I have peace about this? puede ser esta, ¿tengo paz Or o no? or is there some unrest? ¿O hay algo que no me deja tranquilo? Do I feel uneasy about this? ¿O no me siento tan cómodo en este aspecto? And do not override Escucha, that feeling. no sobrepases, no sobrescribas este sentir en ti. If you feel like you're supposed to go a certain direction, Por ejemplo, si tú sientes que se supone deberías de ir en tal dirección, but you don't have peace about it, pero no tienes paz con respecto a eso, stop and check in with God. detente y confírmalo con Dios. What am I missing? Señor, hay algo que me estoy distrayendo, hay algo que me estoy perdiendo. Maybe it's the timing. De repente es el tiempo, Okay? ¿ok? All right. Let's look at Psalms chapter 8 Vamos al libro de Salmos. and verse 2. Psalms. Psalms 8 2. Vamos a Salmos 8, versículo 2. Now, I said there's two voices trying to influence you. Hay dos voces que tratan de influenciar. The voice of peace La voz de la paz and the voice of fear. y la voz del miedo.
and I want to teach you very quickly how to silence fear. Y quiero enseñarte rápidamente cómo silenciar el miedo en tu vida. In Psalms 8, verse 2, En Salmos 8, versículo 2, it says, "From the mouths of infants and nursing babies, you have established a stronghold on account of your adversaries, in order to silence the enemy and the avenger." de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Now, Jesus quoted this verse in the book of Matthew. Ahora, Jesús cita este mismo versículo en el libro de Mateo. In Matthew 21 and 16, En Mateo 21, 16. after he had cleaned out the temple, Después que él limpió el templo y sacó a toda esta gente, and children were shouting, "Hosanna to the King." y los niños Son estaban of David. clamando, Hosana, Hosana. And the Pharisees didn't like it. Y a los fariseos, por supuesto, esto no les gustaba. And Jesus quotes this verse Y to them. Jesús citó este mismo versículo. But he changed it a little bit. Pero él cambió un poquitito. Here in Psalms, Aquí en Salmos it says that from the mouth of babies, dice prácticamente que de la boca de los bebés a stronghold is established, or strength is established. fundaste la fortaleza. But Jesus didn't use the word stronghold or strength. Pero Jesús no usó la frase fundaste la fortaleza. He used the word praise. Él usó la frase alabanza. He said, "You have prepared praise from the mouths of infants and nursing babies." En pocas palabras, él dijo, tú has preparado, la alabanza de la... Can you repeat again, please? Jesus said, "You have prepared praise from the mouths of infants." Ok, ustedes han preparado la alabanza de la boca de los niños. And he was quoting Psalms Y él estaba así, citando salmos, where it says strength instead of praise. donde dice pues fortaleza en vez de alabanza. So draw the connection from praise and strength. Ahora, hagamos la conexión entre alabanza y fortaleza. When you get into a problem Cuando tú entras a un problema o estás en and medio de un problema you begin to praise the Lord, y empiezas a alabar al Señor, strength rises up on the la inside. fortaleza empieza a edificarse dentro de ti. You set a stronghold around Y lo yourself. que sucede es que edificas una fortaleza alrededor tuyo. But that's not all that happens. Pero no se trata solamente de Look at the eso. rest of the verse in Psalms 8:2. Mira el resto del versículo en Salmos 8:2. It says it will silence the enemy. Dice que va a silenciar al enemigo. How does the enemy speak to you? Through fear. Bueno, el enemigo nos habla a través del miedo, ¿verdad? But when you begin to praise God, Pero cuando empiezas a alabarle a it Dios, shuts that fear down. cierras la boca del diablo. It makes it be quiet. Haces que el diablo esté calladito en su esquina. If there's any sound that the devil hates, it's when you're praising God. Si hay uno de los sonidos que Satanás más odia, es el sonido de la alabanza. So if you're in a situation where the fear of man is trying to come on to Así you, que si estás en una situación acerca de temor a los hombres, you begin to praise God bueno, empieza a alabarle a Dios. for making you his own. Y cree en que esta situación también Él está cooperando contigo en esta situación. Praise God that he's given you the mind of Christ Alábale y dale gracias porque Él te da la mente de Cristo to make the right choice. para poder tomar las correctas decisiones. And when you praise the name of Y Jesus, cuando tú alabas el nombre de Jesús, that fear will silence. ese miedo va a estar silenciado. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya.